Mi gente linda, agárrense bien que hoy vengo con un avisote que les puede cambiar el panorama. Sobre todo a quienes andan con la pensión del IMSS o del ISSST y no les alcanza ni para la canasta básica. Se vienen cambios que nos van a sacudir el tapete, literal, y la mera jefa, la doctora Claudia Sheinbaum, dice que debemos estar bien al tiro para que luego no nos agarren en curva. Hay que hablar de todo un poquito, de las pensiones raquíticas, esas que apenas superan los 3,000, 4,000 pesos o andan por debajo de los 8,000, de la ley del 73 del IMSS, de la ley del 97, de cómo la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos anda metiendo goles con eso de las sumas. Agárrense que se viene un chisme bien sabroso, algo largo, pero se los voy a explicar con calma para que no se me pierdan ni tantito. De verdad, si se quedan hasta el final van a enterarse de una notición que puede impactar su bolsillo o el de sus papás, abuelitos o alguien cercano. Así que no le cambien y sírvanse un cafecito o un tecito porque este tema está candente. Primero que nada, la doctora Claudia Sheinbaum anda soltando bombazos acerca de la importancia de los programas de bienestar, cómo se están manejando, y además hay un remerretetengue en torno a la forma en que se calculan las pensiones para quienes se jubilaron o están por jubilarse bajo la ley del 73 del IMSS o bajo la ley del ISSST, el 10º transitorio, o para quienes cotizan con cuentas individuales. Se andan mezclando un montón de cosas. Salarios mínimos, UMAS, topes, actualizaciones anuales. Y la neta es que uno se hace bolas si no se pone a investigar. Pero aquí estoy, su compa, para soltarles la sopa completita. Imagínense que, hace un tiempo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación soltó una resolución que movió el tapete a miles y miles de pensionados. ¿De qué se trata? Pues ni más ni menos que del cálculo de sus pensiones, especialmente para quienes están amparados en la ley del 73 del IMSS. Resulta que, a partir de 2025, la actualización que se hacía basándose en el salario mínimo podría cambiarse por una basada en la inflación, o sea, en la famosa UMA, la unidad de medida y actualización. Sí, suena a enredo técnico, pero se los explico facilito. Hasta ahora, muchos pensionados se beneficiaban cuando subía el salario mínimo, porque sus pagos podían tener cierto enganche con ese aumento. Pero con el cambio a las sumas, que se ajustan según la inflación, podría que en lugar de recibir un aumento de, digamos, 10% si el salario mínimo subía 10%, solo reciban un 4 o 5% que corresponda a la inflación. Y eso a la larga, pues pega. Mucha gente me dice, oye, pero no que con la UMA nos iba mejor, porque si la inflación sube un montón, igual la UMA sube, y mi pensión sube también. Depende. Si en un año el salario mínimo sube 20% pero la inflación es del 5%, la UMA se va a quedar en 5%. O sea, te quedas sin ese aumento choncho. En cambio, si un año el salario mínimo sube 6% y la inflación sube 8%, entonces la UMA subiría 8% y eso te beneficiaría más. Es una espada de doble filo y por eso tanta gente anda con el Jesús en la boca preguntándose si conviene o no. La bronca es que este cambio no lo podemos parar tan fácilmente porque ya es la SCJN la que dictó una sentencia. Por eso es crucial que se enteren, levanten la voz, averigüen cómo les afecta y vean si pueden hacer algo en su caso particular. Si tú eres de esos que se pensionaron bajo la ley del 73 y recibes, por ejemplo, 7,500 pesos, 8,200, 4,300 o hasta 3,500 al mes, pues hay que checar si tu pensión está topada en salarios mínimos o en UMAS. ¿Y cuáles son las implicaciones para el 2025 en adelante? Y si estás por pensionarte, todavía más urgencia de que te asesores. Porque no vayas a dar por hecho que te van a calcular la pensión con X o Y metodología, y a la mera hora te lleves tremenda sorpresa. Ya saben que luego nos confiamos y terminamos con una pensión que no alcanza ni para los frijoles y las tortillas. Pero, ¿qué pinta en todo esto la doctora Claudia Sheinbaum? Pues ella anda con la idea de seguir fortaleciendo los programas de bienestar, las pensiones universales, y asegurar que nadie se quede en la calle. Recuerden que la pensión bienestar de 65 y más es un derecho constitucional que impulsó el presidente Andrés Manuel López Obrador y que Claudia Sheinbaum quiere mantener y hasta ampliar. Hay rumores de que se vendría un apoyo más fuerte para la gente de 60 a 64 años, especialmente mujeres. Y también se habla de que la atención médica en casa se va a reforzar, así como las becas para los chavitos. Pero una cosa es la pensión del bienestar y otra distinta es la pensión del IMSS o ISSST basada en la ley del 73 o del 97. Son dos caminos separados. Aún así, hay adultos mayores que combinan la pensión del IMSS o ISSST con la pensión bienestar. Y pues algo es algo, pero no siempre alcanza para cubrir todos los gastos. Imagínate que tu pensión del IMSS es de 4,500 pesos mensuales y la del bienestar es de 4,800 bimestrales, lo que toca en su calendario.
Pues no es que uno se haga rico con eso. Y si encima tu pensión del IMSS no va a subir porque están cambiando la metodología aún más, pues claro que uno se preocupa. Otra cosa que me preguntan es, oye, ¿y si me dieron de alta en 1995? ¿Eso significa que estoy en la ley del 73 y que me conviene quedarme ahí o cambiarme a la ley del 97? Normalmente, la ley del 73 era más benéfica, porque se calculaba de cierta manera y tenías un tope más alto. Pero con este cambio de la SZN, pues quizás ya no sea tan buena como antes. Aún así, la mayoría sigue pensando que la ley del 73 es mejor, porque la ley del 97 se basa en cuentas individuales y mucha gente apenas tiene ahorros en su Afore, con lo cual el monto de pensión sale re chiquito. La verdad, si andas en ese predicamento, lo mejor es buscar un asesor de pensiones que sepa de la materia y te oriente. No te avientes al ruedo así nomás porque un cuate te dijo que es mejor. Por otro lado, la doctora Sheinbaum también está lanzando advertencias a todos los que usan la bandera de Morena y la 4T para colarse en el poder, pero no siguen los principios de no robar, no mentir y no traicionar. Hay senadores, diputados, alcaldes y gobernadores que prometen y prometen, pero a la mera hora se echan sus lujos, sus camionetotas, y dejan al pueblo a su suerte. Claudia Sheinbaum dice que ya basta de esos vividores, que hay que denunciarlos y exigir que se pongan a jalar en serio. No se trata de llegar al poder para hacerse rico, sino para servir al pueblo. Lo mismo recalcaba AMLO. No puede haber un gobierno rico con un pueblo pobre, y el dinerito que está en las arcas del gobierno es de todos nosotros. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con las pensiones? Pues que si la presidenta y su equipo siguen con la línea de la austeridad republicana, más probabilidad hay de que el presupuesto se destine a reforzar las pensiones y no a pagar sueldazos de 600,000 pesos a magistrados, senadores, diputados. Por eso tanta gente apoya la reforma al Poder Judicial. La idea de recortar los privilegios de quienes ganan fortunas y no hacen gran cosa por el pueblo. Se habla de que en el próximo año habría elecciones para jueces y ministros. Y si se hace, a ver si la gente los pone de patitas en la calle. Pero mientras eso ocurre, hay que saber que la ley de pensiones del IMSS y del ICSST no depende únicamente de la presidencia, sino también de las resoluciones de la SZN y de leyes que se aprueban en el Congreso. Ojalá y la doctora Sheinbaum, si se mantiene en el poder, meta la mano para no dejar en la indefensión a tanta gente mayor. Aunado a todo esto, imagínense que la pensión Bienestar 65 y más anda con sus propios cambios. Supuestamente se vienen nuevas incorporaciones, nuevas fechas de pago, y la banda que cumple 65 en estos meses anda con ansias de saber cómo inscribirse. Muchos preguntan, oye, ¿sigue la doctora Sheinbaum con la idea de aumentar la pensión a 6,000 y feria bimestrales, o se quedará en 4,800 o subirá a 8,000? Hasta el momento, lo que se sabe es que en 2024 se supone que la pensión ya anda en 4,800 bimestrales, y se había dicho que para 2025 podría rondar los 6,000 y cacho. Pero no se ha oficializado nada. De lo que sí se habla es de un plan de segundo piso de la 4T, donde la doctora Sheinbaum propone que las pensiones no solo se mantengan, sino que crezcan cada año, como lo hacía AMLO con el incremento anual. Pero acuérdense que de lo dicho al hecho, a veces hay un gran trecho. Por eso no se confíen. Lo más seguro es checar las noticias oficiales o los canales confiables, porque luego salen rumores de que van a subir a 7,500, 9,000, 16,800, y uno se ilusiona, cuando en realidad puede que ese sea un cálculo basado en si sube el 20% cada año y no algo que ya se aprobó. Más vale tener los pies en la tierra y no creer en fake news. Otra cosita que me preocupa es la gente que recibe 2,000, 3,000 o 4,000 de pensión del IMSS y, para colmo, no tiene otro ingreso. A esa banda, la pensión bienestar sí le ayuda, pero no lo suficiente. La verdad es que la carestía sigue subiendo, la luz, el gas, el agua, los medicamentos, todo está caro. Si encima tu pensión está topada en UMAs, pues no sube al mismo ritmo que el salario mínimo. De verdad, hay historias de terror de gente que jamás alcanza una pensión decente. Y luego, si uno va a la ventanilla de la subdelegación, no siempre le explican con claridad. Ni hablar de abogados que a veces cobran un ojo de la cara. Por eso es clave mantenerse al tanto de lo que salga en el diario oficial de la Federación, de las resoluciones de la SCJN, y compartir esta información con la familia, con los vecinos, con los cuates. En este contexto, Claudia Sheinbaum insiste en la importancia de la soberanía alimentaria, del apoyo al campo, de la creación de empleos, para que haya una recaudación estable y se puedan solventar las pensiones y demás programas sociales.
Y por eso se enoja con los que se dicen de la 4T pero andan en la grilla, sin arrimar el hombro para que México progrese. Dice que no se va a permitir que unos cuantos se cuelguen de la cuarta transformación para robar. Palabras más, palabras menos, ha lanzado una advertencia. Si alguien en su municipio, estado o delegación anda de vivillo, más vale que la gente lo denuncie o lo exhiba, porque de otra forma siguen viviendo del erario sin que nadie les ponga un alto. Por otro lado, se habla de un censo de salud casa por casa, para que los adultos mayores puedan tener atención médica mensual. Qué padre estaría que cada mes te cayera el doctor o la enfermera a la casa, te tomara la presión, te surtiera las medicinas en la farmacia del bienestar, y todo sin cobrar ni un clavo. Ese es el tipo de cosas que suena de maravilla y que, si de veras se concreta, ayudaría un montón a quienes apenas tienen para la consulta privada. Ojalá se cumpla, y no sea solo discurso político. Regresando al meollo de las pensiones por la ley del 73, repito, todo indica que a partir de 2025, el aumento que se calcule anualmente no se basará en el salario mínimo, sino en la inflación. Esto lo resolvió la SCJN con un proyecto de la ministra Yasmín Esquivel. Así que ya no hay vuelta atrás, a menos que haya otra reforma que lo contradiga. Esa es la bomba que muchos todavía no saben, y que les puede caer como balde de agua fría si el salario mínimo sube más que la inflación. Por eso hay que estar bien informados. Si me preguntas, oye, ¿y la doctora Sheinbaum puede revertir esa decisión? La neta no, porque la Suprema Corte es un poder independiente. Se necesitaría una reforma constitucional o una nueva ley que cambie las reglas de juego, pero con la resolución ya dada, está complicado. Tal vez podrían suavizarlo con algún esquema de subsidio o compensación, pero no se sabe. Es por eso que todo mundo debe estar pidiendo explicaciones y metiendo presión, para que no nos dejen con una pensión raquítica. En este mismo sentido, la presidenta ha dicho que el dinero del gobierno es del pueblo, que no se puede robar, y que los derechos ganados no se van a quitar. O sea, que la gente pensionada no se va a quedar sin su pensión, pero sí puede verse afectada la manera en que se actualiza el monto. Imagínate que al final no suba tanto como esperabas, y luego la canasta básica se vaya a las nubes, pues se pone difícil la cosa. Muchos me han preguntado, ¿y los jubilados del ISSSTE también se verán afectados? Probablemente, si están bajo un régimen parecido donde se ligaba al salario mínimo. Si están con cuentas individuales, ahí depende de lo que tengas ahorrado en tu Afore y cómo lo retires, así que es otra historia. Pero de que hay un cambio general, lo hay. Por eso, aprovecho para decirles que, si necesitan asesoría, hay abogados especializados en pensiones que, por un módico costo o a veces hasta de manera gratuita, en algunas ONGs, pueden orientarlos para saber si conviene pedir algún amparo, si se puede hacer algo con la SCJN, o si no hay nada que hacer más que aguantarnos. No se queden sentados esperando que les caiga la info por gracia divina. Mientras tanto, no olviden que la pensión Bienestar 65 y más sigue su curso. Tengan en cuenta que esa pensión sube cada año un poquito, pero no se ilusionen con que va a subir a 7,000, 8,000 pesos de un jalón, porque no se ha anunciado algo así. Lo que se había dicho es que para 2024 a 2025 se incrementaría gradualmente, pero falta ver las cifras oficiales. Si necesitan las fechas de pago, estén pendientes de los calendarios que saca la Secretaría del Bienestar. Y si no saben cuándo se inscriben, busquen la delegación de su estado y pregunten, porque a veces abren ventanas de registro en febrero, abril, junio, y así sucesivamente. La doctora Sheinbaum insiste en que la 4T no va a frenar, que vendrá el segundo piso con más apoyo a mujeres de 60 a 64, con atención médica a domicilio, con becas universales, y con la defensa de la soberanía alimentaria, el apoyo a los campesinos y todo eso. Pero no se confundan, eso es aparte de la resolución que ya dio la SCJN sobre las pensiones del IMSS. Y también hay que saber que por más que la presidenta quiera meterle ganas, existe un presupuesto limitado y un contrapeso en el poder legislativo y en el poder judicial. O sea, no todo se hace con un chasquido de dedos. Y para rematar, también se comentó que se congelarían las mensualidades de 2 millones de acreditados del Infonavit, para que no suban como la espuma y la gente pueda pagar sin ahogarse. Eso va para quienes estaban atorados en un modelo de crédito que parecía que uno nunca terminaba de pagar. La idea es que consulten la página oficial del Infonavit y vean si su crédito califica, porque puede haber descuentos en saldos, mensualidades más bajas, o tasas congeladas. Un respiro pa' la banda que quiere una casita sin morir en el intento. En fin, familia, como ven, hay mucho de qué hablar en este México de la 4T. Por un lado, la SCJN suelta una resolución que nos puede encanijar si pensábamos que la pensión subiría con el salario mínimo, pero ahora se topa con la inflación. Por otro lado,
La doctora Claudia Sheinbaum dice que no va a dejar tiradas a las personas mayores y que va a reforzar los programas de bienestar. Y en medio estamos nosotros, el pueblo, esperando que nos llegue la pensión, la beca o el crédito, rezando para que suba lo más posible y baje la inflación, y que no entren políticos vividores que nomás quieren robar. Si algo les pido, con paz, es que se informen, compartan este video, dejen su like y su comentario contándome su situación. Oye, me pensioné en 2010 con la ley del 73, yo estoy en la del 97 y ni sé cuánto me va a tocar. Estoy recibiendo 3,000 pesos. ¿Qué hago? Toda esa info es útil para que entre todos veamos qué se puede hacer. A veces hay recursos legales que uno ni conoce, o procesos de recálculo de la pensión que pueden subirte un poquito. Y si no, pues mínimo tienes la pensión del bienestar, que también es un paro, aunque no sea muy grande. Para cerrar, recuerden que la presidenta nos invita a no quedarnos callados ante los abusos. Ella dice que, si vemos políticos de Morena o de cualquier partido que anden con lujos, humillando a la gente, hay que denunciarlos, exhibirlos, porque la 4T no es para que 4 vivales se enriquezcan. También le manda un recado a la oposición que anda celebrando supuestas intervenciones de Estados Unidos o criticando todo sin proponer nada, y dice que la soberanía de México no se negocia. Nos invita a unirnos para que no vuelvan los gobiernos que dejaron en la ruina al IMSS, al ISSSTE y al Infonavit, vendiendo todo. Así que, ya saben, mis queridos adultos mayores, pensionados, jubilados y toda la racita que me ve, hay que estar bien pilas con esto de las UMAs, los salarios mínimos y las reformas de la SCJN. No se dejen engañar con fake news que les prometen 16,800 mensuales o algo así, porque no hay nada oficial al respecto. Verifiquen la información en fuentes confiables, chequen su estado de cuenta, pregunten en la subdelegación, asesórense con un licenciado especialista en pensiones si es necesario. Y sobre todo, mantengan la moral alta, no se nos vengan abajo. Al final, si uno conoce sus derechos y se une con otros, podemos alzar la voz y presionar para que no nos corten nada, y de paso, mejoren lo que se pueda. Por cierto, no olviden suscribirse al canal, dejar su pulgar arriba, compartir este video con la familia y la vecindad, y dejarme su comentario para saber qué piensan de todo este merequetengue. ¿Confían en que la doctora Sheinbaum va a componerlo, o creen que hay que hacer otra cosa? Me encantaría leerlos. Pónganse truchas con su pensión, y si todavía no reciben la pensión bienestar, chequen las fechas de registro en su localidad. Les mando un fuerte abrazo, puro ánimo y no se rindan, que juntos hacemos la fuerza. Encima de todo, hay gente que dice, pues ¿qué onda con la pensión bienestar? ¿No que iba a subir a 6,000, 7,000, 16,800? Pues no, raza, esos solo son chismes que a veces circulan. La verdad es que la pensión bienestar cada año ha estado subiendo un cacho, pero no se ha anunciado un subidón de golpe. Hay esperanzas de que en el 2025 aumente, pero no se ha dicho que se va a duplicar ni nada. Lo que sí es real es que si uno recibe el IMSS y la bienestar, al menos tiene un poco más de colchón. Pero vaya, sigue siendo difícil si entre las dos apenas juntas 8,000 o 9,000 al mes, y ya tienes un montón de gastos. Ahora, la doctora Sheinbaum también le manda un recado a todos los políticos que se cuelgan de la 4T para sus lujos. Dice que no se vale que un senador, un diputado o un presidente municipal anden gastando como si fueran jeques, mientras el pueblo sufre. Afirma que el dinero del gobierno es del pueblo y se tiene que usar en programas de bienestar, pensiones, medicinas, obras de infraestructura. Hace poco, salió el chisme de una diputada en Guerrero que se paseaba en camionetota y hablaba mal de la gente, y pues la doctora dice que no tolerará ese tipo de actitudes. Y lo mismo va para jueces y ministros con sueldazos de 600,000 pesos, a los que Sheinbaum quiere meter en cintura con la reforma al Poder Judicial. O sea, la idea es no permitir un gobierno rico con un pueblo pobre. Volviendo a la resolución de la Corte, me han preguntado, ¿y cuál es el fondo del chisme? ¿Por qué ya no se liga al salario mínimo? Pues resulta que hay un amparo que llegó a la SCJN y los ministros resolvieron que, para proteger el poder adquisitivo real, se usará la inflación en lugar del salario mínimo. Dicen que así evitan distorsiones, porque a veces el salario mínimo sube artificialmente y no refleja la inflación. O sea, se supone que esto podría protegerte si la inflación se va para arriba. Pero la gente que confía en el salario mínimo para ver un aumento generoso en su pensión se queda con la mano extendida si el aumento al salario es mayor que la inflación. Por eso, unos lo ven como un retroceso y otros como un avance. Depende de la perspectiva, como diría mi abuelita. La doctora Claudia, por su parte, ha dicho que no va a soltar a los adultos mayores y que la pensión bienestar es un derecho que no se va a quitar, sino a reforzar. Insiste en que el segundo piso de la 4T viene con nuevos programas, pensión para mujeres de 60 a 64, que es un reconocimiento a la chamba que hacen en los hogares, salud casa por casa para que cada adulto mayor reciba atención médica en su domicilio,
becas para millones de chavitos de secundaria, prepa y luego primaria y preescolar. Y si todo eso se cumple, pues es un gran alivio para mucha gente. Pero hay que diferenciar, insisto, entre la pensión bienestar y la pensión que te paga el IMSS o ISSSTE por tus años de trabajo. Son dos cosas distintas que se pueden complementar, pero no sustituyen una a la otra. También se anunció que el Infonavit va a congelar las mensualidades de ciertos créditos para que la gente no se ahorque. Si antes uno se endeudaba y la deuda subía y subía, ahora te dan chance de parar ese incremento y hasta te pueden dar descuentos o bajar la tasa. Eso es un punto a favor de la política que está impulsando la doctora Sheinbaum, porque así la banda puede terminar de pagar su casita sin quedarse sin comer. Esas son buenas noticias que, la neta, hay que difundir. Y mientras todo esto pasa, en los últimos días la doctora no se ha guardado nada. Ha dicho que, si en su partido ve a gente que se pasa de lanza, los va a exhibir. Y a la oposición que aplaude una intervención de Estados Unidos o que extraña los gobiernos neoliberales, les dice que no entienden que México es un país libre y soberano. O sea, la señora no se anda con rodeos. Pero lo que más nos importa a nosotros, los pensionados y adultos mayores, es saber si van a hacer algo para que nuestras pensiones no se queden ridículas y cambia la metodología a las UMAs. Eso todavía no está claro. Quizá en los próximos meses haya un pronunciamiento más específico. De cualquier modo, compás, si algo les puedo aconsejar es que no se conformen. Si reciben 3.200, 4.500, 6.700, 8.400, lo que sea, pero sienten que no alcanza para nada, averigüen si tienen derecho a otra pensión, si pueden recalcular su pensión actual, si pueden meter un amparo, o si pueden acceder a la pensión bienestar. Son trámites a veces latosos, pero se vale preguntar, asesorarse con un abogado o con la delegación del bienestar, y ver si se puede rascar un poquito más. No esperen a que las cosas caigan del cielo, porque la vida sube de precio a cada rato y uno se queda mirando. Y luego nos lamentamos de tener pensiones raquíticas. También me han contado que hay gente de la ley del 97 que a fuerza se va a pensionar con cuentas individuales y que su afore no es grande. Esos la tienen más dura, porque no hay mucho de dónde rascar. Por eso la doctora Sheinbaum y su equipo le insisten a la juventud que ahorre, que trabaje formal, que cotice, que no deje para el último la idea de una pensión digna, porque la vejez nos llega sin preguntar. Y luego andamos sufriendo, comiendo puros frijolitos porque no alcanzó la despensa. Por eso, la 4T insiste en la austeridad y en invertir la lana en el pueblo, no en sueldazos y lujos de los políticos. En fin, el resumen del tremendo alboroto es, la Suprema Corte decidió que, desde el 2025, las pensiones de la ley del 73 se van a actualizar con la inflación y no con el salario mínimo. Esto se hace para proteger el poder adquisitivo según la Corte, pero a muchos les preocupa porque si el salario mínimo subía más, ya perdieron ese plus. Sobra decir que la doctora Sheinbaum no puede revertirlo por decreto, es una cuestión de otro poder. Así que, mi gente, no se duerman. Si andan en esas, chequen su situación, vean cómo les pega, y háganlo saber. Ojalá la presidenta y su equipo armen un plan de compensación, pero hasta ahorita no hay nada confirmado. Mientras tanto, si usted es beneficiario de la pensión Bienestar 65 y más, no se me asuste, esa no la van a quitar ni nada. Claudia Sheinbaum jura y perjura que todo lo que AMLO dejó seguirá, y hasta se reforzará con nuevos programas para mujeres de 60 a 64, atención médica en casa y becas universales para secundaria y luego primaria y preescolar. Eso está chido. También hay buenas noticias con la congelación de créditos Infonavit. Por lo menos, no todos son malas. Pero eso no quita que la resolución de la Corte sobre UMAs nos eche a perder la fiesta a quienes creíamos que nuestra pensión iba a subir parejo con el salario mínimo. La doctora Sheinbaum dice que la soberanía nacional no está en venta, que no puede haber gobierno rico y pueblo pobre, y que los malos servidores públicos que solo piensan en su bolsillo tendrán que rendir cuentas. También le manda un recado a la oposición que aplaude supuestas intervenciones de EU, diciendo que México es un país independiente y soberano, y que la 4T no se va a dejar. Suena todo muy rudo, pero lo que nos interesa es que, al final, el pueblo viva mejor, y que no nos quedemos con pensiones de 2.000 o 3.000 pesos que no sirven ni para comer decentemente. Así que, mi gente, compartan este video, dejen su like, comenten su situación, cuéntenme cuántos años tienen, con cuál ley se pensionaron, cuánto reciben al mes, si les alcanza o de plano ya no hayan que hacer. A ver si entre todos podemos meter presión o buscar alguna vía legal para no quedarnos en la miseria. La doctora Sheinbaum, al menos, dice que no nos va a soltar de la mano. Pero la SCJN ya dictó su resolución, así que a ver qué pasa. Hay que mantenernos informados, seguir a la Delegación del Bienestar en redes, ver los comunicados oficiales de la presidencia y checar las noticias.
Si no, luego nos duermen. Ahora escuchemos a nuestra presidenta. Preguntarle, con la reciente aprobación y publicación en el Diario Oficial de la Federación sobre la desaparición de los 7 organismos autónomos, pues existe mucha controversia por parte de los trabajadores ante este reajuste. Entonces, preguntarle si van a mantener su puesto, si serán reubicados, porque así serán las dependencias. Entonces, si nos puede aclarar qué va a pasar con los trabajadores, porque hay mucha duda en ese aspecto. Sí, se va a hablar con todos los trabajadores y trabajadoras de todos los organismos. Una parte pues se va a integrar y la otra pues tiene que cumplirse como debe cumplirse con la ley. Entonces se va a hablar con todos. Y en otro tema, pero que también está relacionado con el reajuste en secretarías, comentarle que la semana pasada se reportó que servidoras públicas de INMujeres y CONAVIM, instituciones que pasarán a formar parte de la Secretaría de las Mujeres, tuvieron que elegir entre firmar su liquidación o continuar con una plaza menor y perdiendo su antigüedad en la Secretaría de las Mujeres. Entonces, si es definitiva esta decisión, si solamente tienen estas dos opciones, igual preguntarle qué va a pasar con las trabajadoras de estos dos institutos, que en su mayoría en este caso son mujeres. Ahí en donde hay una disminución de plazas, pues tiene que cumplirse con lo que se establece en la Ley Federal del Trabajo. Y en la mayoría de los casos pues se está buscando que se integren, pero hay una parte importante en donde pues estamos disminuyendo sobre todo algunas plazas de honorarios, entonces se les da distintas alternativas. ¿Y cuáles son las alternativas? Porque ellas comentan nada más estas dos, pues, de firmar Citlali renuncia. Tiene que hablar con ellas o el equipo de la Secretaría de las Mujeres y darle las diversas opciones. Pues Citlali solamente dijo que se tiene que recortar y que quedará muy poco nuevo personal. Entonces, si ya tienen un avance de esto, porque también es algo que ya se prevé para el próximo año, y en caso de que haya liquidaciones, también saber de cuánto estamos hablando, de cómo se armaría este reajuste. Se va a cumplir con la Ley Federal del Trabajo, siempre. ¿Y sería el mismo operativo para los trabajadores de los 7 organismos autónomos? Se va a hablar con ellos. Con dos opciones de o renuncian o plaza con menor salario. Se va a hablar con ellos. ¿Nos podría adelantar que se va a hablar con ellos? Cada organismo es diferente, se va a hablar con ellos. Okay. Gracias. A ver, la última acá. Ah, sí, la encuesta del Heraldo. Ahora la ponemos. ¿Perdón? Sí, a todas y todos los policías del país. La elección de ser policía, en la gran mayoría de los casos, es una decisión difícil de la persona que decide, porque al final toma la decisión de arriesgar su vida para proteger la de las demás, la de los demás. Es lo mismo de quien elige ser miembro del Ejército Mexicano, de la Marina, de la Guardia Nacional. Las y los policías pues merecen todo nuestro respeto y buscar siempre a través de los municipios, de los estados, que pues reciban siempre las mejores condiciones laborales para que puedan desempeñar su trabajo. La última pregunta ahora sí. Ahorita vamos. Buenos días, Presidenta de México. Pues es costumbre en LM Noticias, Lord Molécula, hacerle un obsequio al presidente, la presidenta en turno. Gracias. Y si me permite, pues es sí, un pequeño obsequio, se lo dejo a la gente sí. de comunicación. Muchas gracias. Pues no, que ella la abra si gusta. Ahorita lo abrimos cuando venga el ponche. Claro, es una taza. Muchas gracias. Taza, para su chocolate o su café, lo que usted guste. Sobre el tema, Presidenta, el diario El Heraldo de México, el pasado miércoles 11, publicó una columna, Quinta Transformación, del colega y periodista Darío Celis, quien adelanta que el equipo de Donald Trump discute el aplicar un impuesto hasta el 10% a las remesas enviadas por México. Con esos recursos se pretende financiar la extradición de cientos de miles de trabajadores indocumentados.
redactó Darío que va en línea con los halcones que designó para combatir la inmigración, como Tom Hunt, que será el nuevo zar de la frontera, y Roy Scott como director de aduanas y protección. En su cuenta de X, el futuro zar fronterizo Tom Hunt aseguró que la ciudad de Chicago se convertirá en la zona cero de la estrategia. Presidenta, le pido su opinión ahora con el anuncio de Donald Trump y su designación de Ron Johnson, que será el primer militar de carrera como embajador de Estados Unidos en México en 120 años de relación. La pregunta específica es, ¿prevé usted con estos factores en su mapa geopolítico una intervención militar por parte de Estados Unidos sobre pretexto de la lucha contra el narcotráfico? ¿Y qué le dice el grabar el 10% el envío de remesas de nuestros migrantes? Pues no sé de dónde saca la información Darío Celis. No, yo no tengo esa información. Dice que es un rumor que está… Pues sí, son rumores, son rumores. Hay que esperar. No, y no creo que… Más bien… No va a haber una intervención como se menciona. Bien, mi segunda pregunta, Presidenta, en mi columna Los Pozos de Carlos Pozos del pasado 10 de diciembre, la titulé Fobaproa, expediente abierto, del título que escribió el licenciado Andrés Manuel López Obrador, es de este libro. Ya ni se encuentra ese libro. No es… Quienes tenemos ese libro es una joya, porque ya no se encuentra eso. Es correcto. Y el pasado 12 de diciembre, pues pasó sin pena ni gloria y se cumplieron 26 años de la aprobación a la Ley de Protección del Ahorro Bancario, el IPAB, y de la protección del ahorro bancario, IPAB, con 325 votos a favor de priistas y panistas, y con ello se pasó del Fobaproa al IPAB. Les recuerdo que en el año de 1990, bajo la administración de Carlos Salinas de Gortari, se creó el Fobaproa, que es el mecanismo financiero que convirtió la deuda privada de los bancos en deuda pública. El 12 de diciembre de 1990, Andrés Manuel López Obrador, en su calidad de presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, en ese momento criticó y dijo: al votar al PRI la creación del Fobaproa, el PAN resolvió el problema de los banqueros y del gobierno, pero condenó a miles de millones de mexicanos a la pobreza y al hambre. El mismo presidente decía que con tal posición se mostró como un partido conservador retardatario, palero, mientras que el gobierno del presidente Ernesto Zedillo actuó como un simple procurador para la defensa del capital financiero. Prosigue el licenciado Andrés Manuel López Obrador: el gobierno y el PRI han sustituido al Fobaproa por un instituto que solo legaliza operaciones fraudulentas e impide el castigo a banqueros y funcionarios que dilapidaron 650,000 millones de pesos y ahora tendrán que ser pagados por la población hasta el año 2025. Presidenta, al tenerse ya un nuevo presupuesto de egresos de la Federación 2025, cuando es preciso que no se sigan o que se cuiden los recursos públicos que tanta hacen falta para cubrir las necesidades, en este contexto le pregunto, el autor del libro, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, en su tiempo dedujo que el tiempo para terminar de pagar esta deuda es el año 2025. La pregunta es, ¿su administración podría decir que han pasado los años suficientes para que esta deuda quede saldada, quede pagada por los mexicanos y eliminar esta deuda? ¿O saber cuándo se terminará de pagar y cuál es el monto actualizado que hemos pagado los mexicanos? Lo desconocemos. Sí, es más de 1 billón de pesos. Si quieren, un día preparamos el tema de cuánto se ha pagado por el rescate de los bancos en el en 1994.
El grave problema ahí, aunque ese libro ya no se encuentra en su libro Gracias, el presidente hace un análisis y un recuento de lo que significó el FOBAPROA y después el IPAB. La gravedad, hay dos graves problemas relacionados con ello. Uno, la visión del rescate a los de arriba, porque nunca se rescató a los deudores, a los pequeños deudores que perdieron todo. Hay historias que uno conoce de personas que en el 94 perdieron casa, perdieron auto, perdieron pues lo poco que habían podido adquirir a través de un préstamo bancario, y al elevarse los intereses como se elevaron, pues no pudieron pagar, se les recuperaron y se quedaron sin nada. O pequeños empresarios que tenían una deuda y perdieron todo. A todos ellos, ellas no se les rescató, se rescató a los de arriba. Ese fue el primer problema. El segundo es la corrupción asociada al rescate. Empresas que no tenían problemas y que por la corrupción de aquel momento fueron supuestamente rescatadas y se les dieron miles de millones de pesos. Y el tercero pues fue la crisis tremenda que se provocó. Entonces, se describe muy bien ahí en el libro Gracias del presidente, y un día si quieren que nos ayude el secretario de Hacienda o el subsecretario a presentar la situación actual del